Un viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo a las 3 de la tarde, un habitante de Judea conocido como Jesús de Nazaret fue clavado en una cruz de madera, desnudo y abandonado allí, hasta su muerte por agotamiento físico y asfixia. Fue un tal José de Arimatea quien solicitó al prefecto romano Poncio Pilatos el permiso para descender el cuerpo inerte de Jesús y preparar su sepelio. Una vez autorizado, lo bajó con la ayuda de Nicodemo y lo trasladaron al sepulcro donde sería depositado. Su cadáver fue envuelto en una sábana que ha pasado a la historia como el sudario de Turín. Actualmente en España cada Semana Santa se abre al público una exposición sin igual, en la que puede verse una representación hiperrealista de la persona que fue envuelta en dicha sábana. Supongo que quiere la contraseña. Sí, es tan amable. Fidelio. Gracias, señor. Quiero hablaros de un tema y de una exposición que no deja indiferente a nadie. En ella se muestra, entre otras cosas, la recreación hiperrealista y volumétrica del cuerpo de la persona que se distingue en la Sábana Santa de Turín. The Mystery Man es una exposición que permite contemplar con gran rigor histórico y científico el cuerpo de quien quizás haya sido Jesús de Nazaret. Y además, la brutalidad con la que se cumplían las condenas en el Imperio Romano. Si eres creyente, el impacto al mirar la figura es inmediato. No sé, yo no puedo saber qué es alucinante. Es que es muy real. O sea, es ver lo que sufrió Jesús por nosotros. Es que no puedo, me ha impactado. Se ha emocionado. Mucho. El artista que ha creado esta figura se llama Álvaro Blanco, quien también es el comisario de la exposición, cuyo núcleo es la estampa de un hombre yacente totalmente desnudo, de 1,78 metros de altura y 75 kilos de peso. Está hecho en silicona, látex y pelo natural. Todo su trabajo se ha basado en la información que se desprende de la Sábana Santa. La Sábana Santa es una reliquia de unos 4 metros de largo y algo más de 1 metro de ancho, que la fe cristiana atribuye a haber envuelto al cuerpo de Cristo tras su muerte. En ella aparece de manera borrosa la impronta de un hombre con signos de torturas, propias de la flagelación y crucifixión, que coinciden con lo relatado en el Evangelio. Actualmente está expuesta en Turín, pero ¿cómo ha llegado desde Jerusalén a Italia? La historia es la siguiente. Después de la resurrección de Cristo, los evangelios mencionan que el manto fue recogido y custodiado por unos pocos seguidores. En el siglo II hay registros de que en Edesa, en la actual Turquía, existía una imagen de tela con el rostro de Jesús. Durante siglos, la sábana se ubicó en esa parte oriental del Imperio Romano. Incluso llegó a estar en la Constantinopla del año 944. Más de 2 siglos después, la capital bizantina cayó en manos de los cruzados en el año 1204, y con ella la Santa Tela. La reliquia fue llevada a algún lugar de Europa y conservada durante siglo y medio por los templarios. Nada más se supo de ella hasta el año 1356, cuando un caballero y antiguo cruzado francés llamado Godofredo de Chagny regresa a su señorío del Virrey anunciando que tiene el santo sudario desde hace 3 años. Jamás dijo cómo lo consiguió, pero permitió que se exhibiera en una pequeña iglesia de esa localidad antes de morir en la batalla de Poitiers, durante la Guerra de los 100 años. El boca a boca hizo que al lugar acudieran miles de peregrinos para contemplar la sagrada reliquia. Esta permaneció allí hasta la finalización de dicha guerra en 1453, debido a que la nieta de aquel cruzado, Margarita de Chagny, reclamó a los monjes la sábana de su abuelo. Se quedó viuda y necesitaba dinero, así que acabó exhibiéndola por varias ciudades de Europa, para más tarde vendérsela al duque Luis de Saboya, en una transacción en medio de complejas pugnas políticas y sin documento de venta. El duque la guardó en la iglesia de su castillo de Chambéry,
Pero en la noche del 3 al 4 de diciembre de 1523, la iglesia arde. La urna de madera y plata que guardaba el sudario se quema por una esquina y algunas gotas de plata derretida atraviesan el lino plegado. Se salvó de milagro. 2 años después, las monjas clarisas coserán unos parches en la tela para embellecer la parte quemada y que actualmente son visibles. El 14 de septiembre de 1578, Manuel Filiberto de Saboya, el nieto del duque que adquirió la síndone, transfiere la reliquia a Turín, donde es recibida por la multitud y exhibida en la catedral hasta nuestros días. Solo cambió de ubicación en 1706 cuando un ejército hispano-francés asedió Turín durante la Guerra de Sucesión Española y tuvo que ser llevada a Génova, así como durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue ocultada de los nazis y trasladada al santuario de Montevergine en el sur de Italia. Por último, en 1997, un bombero la salvó de su total destrucción durante otro incendio. Pero, ¿estamos ante la tela que envolvió al cuerpo de Cristo o es una falsificación histórica? El primer estudio serio sobre la sábana empezó en 1898 a raíz de una fotografía. En aquel año, la Casa Saboya, dueños del Santo Sudario por aquel entonces, encomendó al prestigioso abogado Secondo Pía la toma de la que sería la primera fotografía de la historia a la sábana santa. Sin quererlo, hizo un descubrimiento que cambió para siempre la manera de contemplar la reliquia. Y es que en realidad la tela era un gigantesco negativo fotográfico. Es decir, que lo que debería verse en blanco, por ejemplo los ojos o los dientes, en la sábana está en negro. Y lo que debería verse en negro, como la sangre, está en blanco. Pero casi nadie creyó su teoría. Tuvieron que pasar 33 años hasta que el fotógrafo Giuseppe Henry tomase otra foto a la síndone y confirmase que Secondo Pía no mintió y estaba en lo cierto. A raíz de esto, la sábana santa se convirtió en uno de los objetos más codiciados de estudiar por los científicos de todo el mundo. Uno de los estudios más interesantes y alucinantes sobre la sábana se realizó en 1977 por un grupo de científicos estadounidenses, el famoso STURP, dirigidos por el Dr. John Jackson y el Dr. Eric Jumper, ambos profesores de física y de ciencias aeronáuticas, con la misión de descubrir cómo se formó la figura de la síndone. En ese estudio se utilizó un analizador de imágenes llamado VB8, que la NASA utilizaba para estudiar la orografía de Marte, pues tenía la particularidad de reproducir en relieve todo lo que fotografiaba del planeta rojo. Gracias a ese aparato se descubrió que la imagen era tridimensional. Y que la figura que se observa en la sábana no es una pintura, sino el resultado de una oxidación ácida deshidratante de las fibras de lino, posiblemente causada por una irradiación de protones de deuterio según el biofísico francés Jean-Baptiste Rinaudo. Pero lo impresionante no acaba ahí. El VB8 determinó que en el momento de producirse la impresión, el cuerpo del hombre envuelto en ese lienzo se encontraba ingrávido. Y que las imágenes solo pudieron formarse como consecuencia de una radiación desconocida. El Dr. John Jackson, uno de los directores del estudio, cree que el cuerpo que dio origen a la imagen pareciera radiante y mecánicamente transparente, es decir, para dejar el dibujo en la sábana el cuerpo tuvo que convertirse en luz y atravesar el tejido para dejar su impronta en el lino. Ese proceso de transparencia se ha calculado en unos 0,4 segundos, momento en que la sábana cayó sobre sí misma. También comprobaron que la imagen de la tela es de una forma humana real, de un hombre azotado y crucificado. Y comprobaron que las manchas están compuestas de hemoglobina, es decir, son huellas de sangre. Posteriormente, el Dr. Pierluigi Baima Bolone, presidente del Centro Internacional de Sindonología, comprobó que corresponden al grupo sanguíneo AB positivo, el más frecuente entre los hebreos y muy poco frecuente en los demás pueblos. El STURP nunca logró averiguar cómo se formó la imagen. De hecho, al final de una nota de prensa de 1981, distribuida por este grupo científico, se leía lo siguiente: la imagen es un misterio en curso, y hasta que no se realicen más estudios químicos, tal vez por este grupo de científicos, o tal vez por otros en el futuro, el problema sigue sin resolverse. Pero el 13 de octubre de 1988, 3 laboratorios europeos coordinados por el director del British Museum realizaron pruebas a la tela con el método del carbono 14, y concluyeron que era un tejido medieval datado entre los años 1260 y 1390.
La noticia se extendió rápidamente por todo el mundo, ya que eso suponía que la sábana santa era un fraude. Un año más tarde, en 1989, la prestigiosa revista científica Nature publicó los datos de esos estudios en un informe de solo 4 páginas, algo que no satisfizo a los científicos que esperaban un informe de mayor detalle. Aún así, diversos científicos advierten del excesivo margen de error en la datación de los 3 laboratorios y de que el nivel de fiabilidad de las pruebas que mencionaba el informe es extremadamente bajo según las normas de metrología. Esto provocó que muchos científicos quisiesen estudiar las conclusiones de esos 3 laboratorios. Al final se comprobó que las muestras que utilizaron estaban alteradas, por lo que no servían para datar la síndone. Por ejemplo, el científico Ray Rogers certifica que había algodón en una de las muestras, cuando la sábana santa está realizada exclusivamente en lino. Esto quiere decir que las muestras que se tomaron no son representativas de todo el lienzo, y es posible que ese algodón perteneciera a algún remiendo hecho en la época medieval. También se confirmó la presencia de bacterias, las cuales pueden llegar a distorsionar la fecha de la datación con un error de hasta 1000 años de diferencia. Hasta en 6 congresos científicos sobre la sábana santa se han confirmado esas alteraciones. El ya mencionado Dr. Pierluigi Baima Bolone dijo textualmente en un discurso de clausura de un congreso de sindonología en Italia lo siguiente: La tónica general del congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en la sábana santa. Incluso la propia revista Nature tuvo que rectificar la información que publicó. Las conclusiones de esos 3 laboratorios provocaron un gran daño a la credibilidad de la reliquia. De hecho, a día de hoy, aún hay mucha gente que cree que esos datos son correctos, y que la síndone es de la época medieval cuando no lo es. Dicho todo esto, pasemos ahora al análisis forense de la sagrada tela. En una de sus mitades se vislumbra la parte trasera del cuerpo flagelado de un hombre, mientras que en la otra mitad se observa también flagelada su parte frontal, pudiéndose vislumbrar su rostro. Su calvario tuvo que ser espantoso, ya que en la sábana se han contabilizado unos 250 golpes, entre 120 y 150 cortes producidos por latigazos, heridas de caídas y lesiones punzantes en el cuero cabelludo, muñecas, tobillos y costado derecho. Al margen de ser creyente o no, es imposible no estremecerse con los datos que revela la tela. Si nos fijamos en la figura de la exposición, la cabeza está hacia adelante y las rodillas flexionadas. Y es que de la imagen impregnada en la sábana santa puede deducirse esto, posición causada por un fuerte rigor mortis. El rigor mortis es el estado de rigidez que adquiere un cuerpo tras muchas horas de fallecimiento. Músculos y articulaciones se endurecen con el paso del tiempo, hasta hacerlos casi inamovibles. Esa posición de cabeza y rodillas se debe a la postura en la que estaba clavado en la cruz. Sus brazos tendrían que estar separados del cuerpo en un ángulo mayor a 90 grados, pero fueron colocados sobre su parte frontal en la tanatopraxia que le practicaron en el sepulcro. Señal de ello es la forma abultada de sus pectorales, los cuales tuvieron que estar fuertemente expandidos durante la crucifixión. Cuando bajaron el cuerpo tuvieron que trasladarlo con los brazos en cruz, hasta llegar al sepulcro. Fue allí durante el sepelio, donde con gran esfuerzo le dislocaron los hombros para colocarle los brazos en esa posición. En definitiva, es así como allí se dejó. Por supuesto, se le practicó una limpieza corporal, porque si no el cuerpo estaría completamente cubierto de rojo por las graves hemorragias, cosa que se hubiese reflejado en la tela. Los estudios efectuados a la sábana santa permiten concluir que a esta persona no le colocaron una simple corona de espinas, sino un casco de espinas, lo que provocó múltiples heridas por toda su superficie craneal, incluyendo la parte superior. Las espinas le provocarían una gran hemorragia, la cual con el transcurso de las horas se secó y aplastó el pelo. También puede contemplarse cómo durante el sepelio le recogieron parte de su cabello en forma de una pequeña coleta, tal y como figura en la sábana santa. Si nos fijamos en su cara puede verse una rotura nasal y un hematoma en el ojo derecho que corresponden a una posible caída, porque en esas posiciones de la sábana se encontraron restos de sangre y tierra caliza. La herida de lanza fue producida post-mortem. La punta de la lanza le atravesó el costado y salió por su espalda. De ella brotó sangre y edema pulmonar. Y por supuesto están las señales de los clavos que atravesaron sus muñecas y tobillos.
En cuanto a los latigazos, que pueden verse por todo su cuerpo, fueron realizados por dos individuos situados a 70 centímetros de esta persona, con un instrumento llamado flagrum, que era una empuñadura de madera con 3 cordeles de cuero, en cuyos extremos se colocaban 2 bolas de hierro para desgarrar la piel del condenado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Suscríbete para ayudar al canal a seguir creciendo.